La Liga Árabe hizo muchísimo ruido desde que fichara a Cristiano Ronaldo al término del Mundial pasado y desde entonces no ha dejado de hacer ruido con varios fichajes bastante espectaculares de algunos de los mejores jugadores del planeta. Lo cual ha ocasionado que mucha gente se pregunte ahorita qué está pasando en Arabia, por qué ahorita está detonando la liga de ese país y sobre todo si estamos en presencia de un fenómeno duradero, de algo que se va a sostener, o si estamos viendo otro caso como el de la Superliga China hace algunos años. Así que acompáñenme el día de hoy porque vamos a hablar de este caso y vamos a intentar resolver esas preguntas. Antes que nada, les recuerdo que si disfrutan el contenido de este canal, se suscriban para que esta comunidad pueda seguir creciendo y para que sigamos hablando de negocios en los deportes. Y ahora sí, vamos de lleno a este tema. Primero hay que entender bien lo que ha sucedido en la Liga Árabe. El gobierno ha anunciado que algunos de los equipos de esa liga pasarán a ser propiedad de empresas que a su vez son propiedad del fondo soberano de ese país, del PIF, el Private Investment Fund. Y aquí pongan mucha atención porque el PIF va a ser uno de los protagonistas principales de esta historia. Lo que se intentó decir en Arabia fue que estos equipos iban a ser privatizados, pero eso es simple y sencillamente una mentira, porque si bien es cierto que van a pasar a ser propiedad de empresas, pero esas no son empresas privadas, esas empresas son propiedad del Fondo Soberano, que a su vez es propiedad del gobierno árabe. Este Fondo Soberano lo que hace es manejar la riqueza y las inversiones de Arabia Saudita. Y es un fondo bastante importante, de hecho es uno de los más grandes del mundo, es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo que maneja activos por un valor más o menos de 700,000 millones de dólares. Escucharon bien, 700,000 millones de dólares, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. De esta manera, estos equipos que pasarán ahora a ser propiedad del PIF, pues bueno, contarán con los recursos de este fondo y por eso se están pudiendo manejar las cantidades estratosféricas que están manejando ahorita en Arabia para llevar a su liga a jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o N'Golo Kanté. Ahora, hay que entender algo, esta no es la primera incursión de Arabia en el deporte, no podemos ver esto como si fuera un hecho aislado o como si fuera la primera vez que pasa algo de esta magnitud en el deporte árabe. Tenemos que verlo en el contexto de todo el deporte. Si bien es la primera vez que se manejan estas cantidades dentro de la Liga Árabe, pero no es la primera inversión que hace Arabia Saudita en el deporte. Ya lleva varios años incursionando en varios deportes. Ya son propietarios, por ejemplo, del Newcastle de la Premier League. Ya compraron, entre comillas, por así decirlo, la Supercopa de España que se celebra ya en Arabia Saudita. Tienen un gran premio de la Fórmula 1 y, por ejemplo, en las últimas semanas tuvimos una noticia sumamente importante de la fusión entre el torneo de golf de Arabia Saudita, el LIV, y el PGA Tour, que a pesar de que es una fusión y a pesar de que entre los dos torneos se van a asociar y van a crear uno nuevo, me parece que es una victoria rotunda para el LIV, para el torneo de Arabia Saudita. Entonces, y bueno, esas son solo algunas de las inversiones que han realizado en el ámbito deportivo. Entonces, como podemos ver, las inversiones en los deportes ya son una costumbre. Ya es algo que tiene bastante establecido el país árabe, pero no nada más hablamos de Arabia Saudita. Si vemos las inversiones de otros países árabes en el deporte, tenemos al Manchester City, propiedad de Abu Dhabi, tenemos las inversiones de Qatar en el fútbol, ¿no? Qatar es propietario del Paris Saint-Germain, acaba de organizar un mundial, está pujando por medio de uno de los miembros de su familia real, está pujando por comprar al Manchester United. Entonces, como lo podemos ver, los gobiernos árabes desde hace unos años a la fecha han apostado muchísimo por el deporte, por invertir en el deporte. Y ahora, ¿a qué se debe esto? Pues bueno, en mi opinión, simple y sencillamente se debe al sports washing. Hay algunas personas que dicen que se hace por dinero, pero bueno, me parece a mí que estas inversiones que están haciendo estas inversiones deportivas pues no son rentables. Definitivamente yo creo que el invertir por ejemplo ahorita en el Newcastle o en el Manchester City o en el Manchester United o en el Paris Saint-Germain pues no es algo rentable si lo analizamos de forma aislada, pero si lo analizamos como parte de esta estrategia de limpieza de imagen que tienen los gobiernos árabes, pues definitivamente es algo que les ha funcionado bastante bien. Creo que el sports washing es
es algo que le ha dado muy buenos resultados a los países árabes. Para muestra un botón, hay que ver ahorita cómo un gran sector de la prensa y de la afición están blanqueando el proyecto de Abu Dhabi para justificar los triunfos que está teniendo el Manchester City porque disfrutan el fútbol que hace el equipo o porque simpatizan mucho con Josep Guardiola. Entonces tenemos que, como te gusta un técnico, pues estás dispuesto a justificar y a blanquear todo lo que ocurre detrás de ese proyecto, simple y sencillamente porque te gusta el fútbol o porque te gusta un técnico. Me parece que eso ha sido una demostración fantástica de lo bien que funciona el sports washing. Entonces, bueno, entendiendo esto dentro del concepto de, o mejor dicho, dentro del contexto del sports washing, pues bueno, creo que por eso se da también esta inversión. Para fortalecer una liga de cara al mundo, pero también, como ya empieza a apuntar algunas personas, se da para mantener feliz a tu propia población. Una cosa son tus inversiones en el extranjero que te sirven mucho para lavar tu imagen, pero también necesitas tú mantener feliz a tu población. Arabia Saudita es un país con leyes muy duras de censura y leyes que castigan muy fuertemente las críticas hacia el gobierno. Entonces, hay personas ya que empiezan a apuntar que el querer fortalecer la Liga Nacional es un intento de tener feliz a la gente, pan y circo. Entonces, bueno, tenemos que estas inversiones en deporte estarían cumpliendo un doble propósito desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Tendrían su efecto hacia el exterior y tendrían su efecto también hacia el interior. El mensaje sería, puedes tener todo lo que quieras, ¿no? Si quieres tener fútbol, si quieres tener estrellas, las puedes tener, pero pues bueno, tienes que, no puedes criticar al gobierno, no puedes cuestionar lo que estamos haciendo. Se mencionó en Arabia que una de las razones para realizar estas inversiones es diversificar las fuentes de ingresos del país y, pues bueno, fortalecer la liga para generar más ingresos, pero a mí me parece que eso pues no es tan cierto, porque creo que el fútbol ahorita tiene un serio problema de rentabilidad. El fútbol, visto desde el punto de vista de los equipos o de las ligas, es bastante complicado hacerlo rentable hoy en día. Podemos ver las ligas y los equipos en Europa, hay que ver la Premier League, que es la liga de fútbol que más ingresos tiene en el mundo, pero que aún así sus equipos están endeudados y sus equipos tienen pérdidas. Y ni hablar de países como España o Italia, donde sus equipos tienen una situación financiera sumamente preocupante, sumamente delicada, a pesar de todos los ingresos que tienen. O podemos ver la MLS, en donde se ha invertido muchísimo dinero, pero que aún así está batallando muchísimo y está teniendo muchos problemas para hacerse rentable. Entonces, yo creo que es muy complicado ahorita, el fútbol ahorita no es rentable, el fútbol ahorita tiene muchos problemas para hacerse rentable. Y sobre todo si vas a estar entregando contratos multimillonarios como los que están entregando ahorita en Arabia Saudita. A mí me queda claro que no es... La visión de Arabia para fortalecer su liga no es diversificar sus ingresos, no es hacer negocio por medio del fútbol, sino que se trata única y exclusivamente de una operación, como digo, de sports washing, para lavar la imagen hacia afuera y para mantener feliz a la gente con pan y circo. Ahora, ya que entendimos ese contexto, vamos a la comparación con la Superliga China y lo que vimos hace algunos años. Una Superliga donde se gastó muchísimo dinero al principio, también se entregaron contratos estratosféricos, pero que terminó de una forma bastante absurda. No se respetaron los contratos, a los jugadores se les terminaron contratos de forma anticipada. Y bueno, todo quedó en la nada. Y ahorita hay mucha gente que dice que esto es similar, que esto se trata nada más de un capricho de algún jeque al que le gusta el fútbol, quiere tener una buena liga, pero que se les va a pasar en un par de temporadas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. A mí me parece que esto que estamos viendo en la Liga Saudí, creo que es algo mucho más sostenido que lo que vimos en China. Lo que vimos aquella vez en China sí tenía ciertas similitudes. También se trataba en algún grado de dinero público y también se detonó todo por, pues no sé si decir una política, pero por lo menos sí por declaraciones o una intención del gobierno.
Sin embargo, creo que ahí en China nunca hubo una estrategia tan bien definida como la que tienen ahorita en Arabia. Y nunca supieron bien qué objetivo perseguían. Y después, pues bueno, el país decidió que tenía otras prioridades que perseguir con sus recursos y abandonó por completo el proyecto del fútbol. Creo que ahorita en Arabia la estrategia de inversiones en los deportes está muchísimo más institucionalizada y ya es parte de la estrategia global del gobierno. No solamente, además otra cosa importante, no solamente es un tema de imagen, también el fútbol, estos países lo han usado para mejorar sus relaciones con los países europeos. Entonces, me parece a mí que en Arabia no estamos hablando de que haya alguien que sea aficionado al fútbol y por un capricho quiera tener una buena liga o quiera tener un equipo en Europa. No, estamos hablando de una estrategia de imagen y de relaciones exteriores, insisto, bastante institucionalizada y perfectamente definida. Por eso creo yo que lo de la Liga Árabe es algo que llegó para quedarse por lo menos en el mediano plazo. Vemos que todas estas inversiones llevan ya varios años y se han sostenido, entonces yo no veo la razón por la cual debería ser distinto con la liga de fútbol. Yo creo que esta liga, insisto, llegó para quedarse, creo que será un esfuerzo sostenido y si vemos la cantidad de recursos que maneja el Fondo Soberano de Arabia, pues bueno, en comparación con lo que maneja ese fondo, las cantidades que se puedan gastar en fútbol son, pues prácticamente se podría decir que insignificantes. Entonces creo que ahorita Arabia Saudita tiene bastante definida su estrategia con el deporte y tiene también bastante definido cuánto puede gastar en esta industria, porque además, insisto, lo hacen no esperando utilidades, sino que pues es un gasto, es una inversión en relaciones públicas, es una inversión en imagen. Entonces me parece que no, en mi opinión, no estamos en presencia de otra de esas ligas que de repente quieren ganar mucha relevancia contratando o gastando mucho dinero y que en una o dos temporadas se terminan. No, yo creo que la Liga Árabe llegó para quedarse. Ahora solo falta ver hasta qué nivel la quieren llevar en Arabia Saudita. Si se conforman con lo que han hecho en este mercado, ¿no? Con a lo mejor 3 o 4 jugadores de mucho renombre en cada uno de estos equipos, o si quieren ir más allá y si quieren verdaderamente fortalecer sus plantillas y tener plantillas de primer nivel. Yo creo que tienen los recursos para lograrlo. Entonces, me parece que será bastante interesante ver qué sucede con esto en el futuro. ¿Cuál es el impacto que tiene esto para el fútbol y para el fútbol europeo? Me parece que más allá de algunos beneficios que pueda tener, como por ejemplo ahorita con estas contrataciones hay varios equipos que se pueden deshacer de jugadores a los que a lo mejor ya no quieren y que tienen salarios bastante altos que ningún otro equipo en Europa ahorita ficharía y que en Arabia están felices de fichar, como lo que vimos por ejemplo con el Chelsea, claro, con el grandísimo asterisco de que ahí hay un conflicto de intereses enorme porque el Fondo Soberano de Arabia es inversionista en el grupo que compró al Chelsea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un conflicto de intereses tremendo. Uno más donde la UEFA pues no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, dejando de lado ese conflicto de intereses, ese caso también podría aplicar para otros equipos que puedan desprenderse de jugadores a los que ya no quieren por buenas cantidades y mandarlos a Arabia. Ese podría ser alguno de los efectos positivos y quizá algún otro que se me escape en este momento. Pero visto de forma general, a mí me parece que estas no son buenas noticias para el fútbol europeo. Creo que Arabia ahorita, insisto, todo dependerá de hasta dónde quiere llegar. Si Arabia se conforma con esto y con fichar jugadores que ya están que ya tienen una edad arriba de los 30 años y que ya están más cerca del retiro que de su edad competitiva, pues bueno, quizá ahí no haya tanto problema para Europa. Pero si en Arabia quieren tener verdaderamente, por ejemplo, 3 o 4 plantillas de primer nivel y comienzan a quitarle jugadores que estén en su prime a los equipos europeos, ahí creo que sí podría tener un problema el fútbol europeo. No digo que esto sea catastrófico para el fútbol europeo, pero sí tendría un competidor nuevo que nunca antes ha tenido.
Siempre Europa ha sido la máxima potencia financiera del mundo y donde jugaban los mejores futbolistas del mundo. Eso nunca ha estado en duda, o sea, más allá de algunas ligas que de vez en cuando se llevaban algunos jugadores, pero Europa nunca ha tenido verdadera competencia por los mejores jugadores. De nuevo, si en Arabia verdaderamente quieren fortalecer su liga, quieren hacerla una liga atractiva y quieren llevarse a varios jugadores, ahí sí Europa podría tener una fuga de talento. Insisto, no creo que sea algo catastrófico para Europa, pero sí es un problema, sí es algo que creo que debería preocupar ahorita a los equipos europeos y sobre todo visto desde el tema financiero. ¿Por qué? Porque si ahorita vas a tener una competencia que le va a ofrecer más dinero a tus jugadores y tú quieres retener a los mejores jugadores, pues bueno, ahí tienes ya otra presión financiera para el fútbol europeo, que tiene un problema de gastos descontrolado. El fútbol europeo, a mí me queda claro que su problema no es un problema de ingresos, los ingresos son altos, pero él tiene el problema que no tienen ni el más mínimo control de sus gastos, y los gastos del fútbol europeo han crecido de forma desordenada y descontrolada, y si ahorita le ponemos esta nueva presión financiera, pues creo que no son buenas noticias para Europa. Entonces, insisto, no digo que sea algo catastrófico, pero sí creo que es un motivo de preocupación, o debería serlo, para los equipos europeos, y todo dependerá de hasta dónde quiera llegar Arabia con su liga. Además, hay que recordar, Arabia, los equipos de esa liga no están sujetos al fair play financiero de Europa, entonces ahí pueden hacer lo que quieran, pueden usar dinero gubernamental y pueden ofrecer las cantidades que quieran, y ahí sí no hay nada que hacer para los equipos europeos. Creo que aquí el nivel de amenaza que implique esto para el fútbol europeo dependerá, de nuevo, de hasta dónde quiere llegar Arabia. Si se conforma con llevar a jugadores en edad de retiro, pues bueno, a lo mejor podrán coexistir de buena manera la Liga Árabe con el fútbol europeo, pero si empiezan a querer quitarle a muchos jugadores en edad óptima, en edad competitiva, a los equipos de Europa, ahí creo que tendrá problemas el fútbol europeo. Y bueno, también hablando de otra liga, hablemos un poquito de la MLS. Me parece que este boom que está teniendo la Liga Árabe es una pésima noticia para la MLS, que de por sí es una liga a la que le cuesta muchísimo trabajo llevar jugadores en su prime. O bueno, mejor dicho, ni siquiera le cuesta trabajo, es que la MLS no puede llevar jugadores en su prime. Y si ahora resulta que tiene otra competencia, ¿no? Pues bueno, puede ser que la MLS pase de ser una liga de segunda categoría a ser una liga incluso de tercera categoría. Ya no nada más tendrá que pelear por jugadores con Europa, sino que ahora también tendrá que pelear con Arabia Saudita. Ahorita todos estos jugadores que se han ido a Arabia, Cristiano, Benzema, N'Golo Kanté, yo creo que todos esos jugadores en algún momento la MLS soñó con llevarlos a Estados Unidos. Entonces, me parece definitivamente una mala noticia para la liga estadounidense. Ustedes me van a decir, bueno, pero a ver, acaban de fichar a Lionel Messi, ¿no? ¿De qué estás hablando? Sí, pero Messi, número uno, Messi ya tiene una edad avanzada, Messi ya está más cerca del retiro que de su edad prime. Y número dos, el fichaje de Messi fue una excepción, no fue la regla. El fichaje de Messi fue un esfuerzo extraordinario que hizo la MLS. No solamente fue el Inter de Miami, fue la liga y fueron incluso los patrocinadores. Adidas y Apple terminaron poniendo dinero para llevar al argentino a Miami. Eso no es un modelo sostenible y eso no es algo que pueda estar repitiendo la MLS con varios jugadores. Hicieron el esfuerzo por la oportunidad única de llevar a uno de los mejores futbolistas de la historia a tu liga. Pero, insisto, no es algo que puedas hacer de forma sostenida con varios jugadores. Entonces me parece que esto que vemos de la Liga Árabe es un gran problema para la Liga estadounidense. Y bueno, estos días Bloomberg reporta que en la Liga de Arabia Saudita están abiertos a una asociación a recibir a un socio por medio de una inyección de capital, ya sea para el manejo de la liga o para las transmisiones. Esta a mí me parece una noticia bastante importante y bastante reveladora. ¿Por qué? Porque obviamente lo que están buscando no es capital, no es que necesiten capital. Esto lo está haciendo Arabia Saudita porque necesita un socio estratégico, porque yo creo que están buscando a alguien que les ayude a darle relevancia a su liga en la escena global. Y eso a mí me deja ver que en Arabia saben perfectamente lo que quieren, y me deja ver también que este es un esfuerzo que va a ser sostenido, esta es una inversión que va a ser sostenida. Entonces,
Digo, ya para ir cerrando un poquito todo este tema, me parece que lo que estamos viendo en Arabia no será flor de un día. Yo creo que la Liga Árabe llegó para quedarse, por lo menos en el mediano plazo. No sé si tanto en el largo plazo, pero recordemos que las metas que tiene el gobierno de Arabia Saudita tiene un plan, tiene una visión para el año 2030. Entonces creo que esta inversión se va a mantener por lo menos hasta la década de los 30. Otra cosa que olvidé comentar es también la inversión que ha hecho Arabia Saudita en la industria de los esports y de los videojuegos, donde han anunciado una inversión de 38.000 millones de dólares en los próximos 8 años para convertir al país en una potencia en esa industria. Entonces creo que está clarísimo que esto no es un capricho de un jeque. Creo que está clarísimo que las inversiones de los países árabes en el deporte tienen una finalidad y tienen un objetivo muy claro, que ellos tienen muy claro, y que es la imagen, que tanto la que se proyecta hacia el extranjero como la que le dan a sus propios ciudadanos para mantener las cosas tranquilas. Viendo todo esto, yo creo que la Liga Árabe, insisto, en el mediano plazo llegó para quedarse. Creo que será un jugador nuevo en la escena del fútbol mundial, y creo que no solamente por esto, sino por muchos cambios que estamos viendo, creo que el fútbol mundial tendrá varios cambios en los próximos años. Creo que en unos 7, 8 años veremos el fútbol y será bastante diferente de lo que estamos viviendo ahorita. Bastante interesante. Creo que, como decía, mucho de esto dependerá de hasta dónde quiera llevar Arabia Saudita su liga. Lo veremos en los próximos años, veremos cómo reaccionan los demás. La verdad es que tampoco hay mucho que hacer para competir con la riqueza de un país y con la riqueza de un fondo que maneja 700.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí tienen todo esto. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, gracias por acompañarme de todos modos. Leo sus críticas y sus comentarios. Y nada, eso es todo. Saludos.